1968, 1968. Un año de cambio, un año clave para la historia de México y del mundo. En 1968, México fue el anfitrión de la 19ª edición de los Juegos Olímpicos. Desde hace rato, la clase media mexicana venía consolidándose, y en general, se puede decir que era un buen año para los capitalinos. Los jóvenes, no solo en México, sino en gran parte del mundo, estaban comenzando a ser protagonistas de un cambio social y cultural, hasta demandar un cambio también en lo político. Muchos jóvenes estudiantes de distintas partes del país canalizaron las transformaciones de las que formaban parte hacia el ámbito político, exigiendo espacios de participación dentro de la política mexicana. El Estado mexicano no supo atender a estas exigencias y cambios. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Las trifulcas entre estudiantes y elementos de seguridad del gobierno, así como los mítines que expresaban descontento por la represión, se fueron haciendo cada vez más frecuentes, desembocando en la matanza de muchos estudiantes, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Entonces, ¿qué es lo que queda de aquel 2 de octubre? ¿Dónde están los vestigios del movimiento estudiantil de 1968? Pensé en varios lugares que me remitían a 1968. Busqué en los monumentos, pero la alberca olímpica solo me hablaba de un tiempo grande, el cual estaba bajo el poder de un estado monolítico. El estadio de Ciudad Universitaria no me decía nada sobre el movimiento, y la ruta de la amistad en Periférico solamente me revelaba la solidaridad que expresaron algunos países para con México. Muy recientemente, montaron un museo llamado el Memorial del 68, el cual ha tenido muy poca difusión. En la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco está una placa que conmemora a los compañeros caídos. Pero fuera de Tlatelolco, fuera de la tragedia, no hay nada que conmemore el movimiento en su conjunto, la participación política. Por suerte, de camino a mi escuela, encontré un monumento al movimiento estudiantil, escondido entre la jungla de concreto, entre los carros y el ruido, una piedra volcánica, al parecer extraída de la zona del Pedregal, un símbolo de Ciudad Universitaria, o mejor dicho, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El monumento estaba en muy mal estado, con grafitis, rayones. Para algunos servía más bien como un bote de basura. Cartones, bolsas de gansito, bolsas de mandado. El monumento, al igual que el movimiento estudiantil, parece estar relegado al olvido. Decidí ir a preguntar a la Ciudad Universitaria para ver si quedaba algún vestigio del movimiento. Algo que pudiera decirme qué había sucedido exactamente. Supuse que en los testimonios de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México encontraría alguna respuesta. Uf, qué difícil. Hoy creo que fue un movimiento, ay, no sé qué decir. No sé, positivo, negativo. Creo que hoy en día, para los jóvenes, para nosotros, creo que, no sé. Pues ni idea, la verdad. La verdad que eso de la política no se me da mucho. La verdad no es de mucho mi interés. Híjole, no sabría decirte, mi amigo. Vale. Ándale. O sea, ¿qué opinas del movimiento? ¿Crees que todavía se puede ver algo del movimiento hoy? No, ya el contexto internacional es muy diferente. O sea, ¿crees que todavía haya quedado una herencia en la sociedad mexicana del movimiento? Pues yo creo que de cierta manera sí, pero
la verdad no como debería estar y no como lo que debería ser y lo que debería representar. O sea, ya es más bien un día feriado o algo así que lo que realmente representa. Y pues, yo, no sé, aquí en la UNAM vemos mucho de que vandalizan y hacen cosas que no deberían, o sea, está muy loco y no está bien. ¿Tú te identificas con el 2 de octubre? De cierta manera sí, pero fue hace demasiados. ¿Quién sabe qué habrá pasado en la cabeza de esos chavos? ¿Una herencia? Pues no creo, yo creo que se está perdiendo, ¿no? Digo, yo vivo en Tlatelolco, pero de hecho enfrente de la Plaza de las Tres Culturas. Lo único que ha quedado son como grafitis. Las opiniones respecto del movimiento eran encontradas. Tenía que irme a algo más seguro. Los documentos. La prensa era uno de ellos. Así que tenía que visitar la Hemeroteca Nacional. Entendiendo el movimiento estudiantil como conflicto estudiantil, pensé que la nota roja me diría mucho más sobre este acontecimiento. Alarma es un semanario dedicado exclusivamente a la nota roja. El primer número de esta revista salió en abril de 1963 en la Ciudad de México. Su fundador y director por 17 años fue el periodista Carlos Amayo Alizárraga. Alarma también dio noticia del movimiento estudiantil. Bueno, la nota roja es toda aquella cobertura que hace la prensa sobre eventos que tienen que ver con violencia, ya sea, digamos, que surge de eventos de la naturaleza, ¿no? Digamos, terremotos, incendios, ¿no? Todo este tipo de catástrofes naturales, o de acciones que tienen que ver con la intervención del hombre, ¿no? Con acciones violentas. Hablamos de homicidios, de violaciones, de asaltos, de peleas. Todo comenzó el 22 de julio de 1968. Ese día tuvo lugar una pelea entre los alumnos de las vocacionales 2 y 5, pertenecientes al Politécnico, y los alumnos de la preparatoria Isaac Ochoa Terena, incorporada a la UNAM. El 23 de julio se reavivó el conflicto, pero esta vez intervino el Cuerpo de Granaderos de la Ciudad de México. 3 horas de batalla campal en la zona de la Ciudadela. Hubo muchos heridos. Incluso una maestra que impartía clases en una de las vocacionales recibió un golpe. En respuesta a esto, el 26 de julio la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos organiza una marcha para protestar por la represión y brutalidad policíaca. En el Monumento a la Revolución, la marcha se desorganizó y se formaron 2 contingentes. Uno de ellos marchó hacia el hemiciclo a Juárez. Mientras tanto, a unas cuantas calles de ahí, en San Juan de Letrán, hoy llamado Eje Central Lázaro Cárdenas, tenía lugar una marcha conmemorando el aniversario de la Revolución Cubana, organizada por algunos alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ambos contingentes se unieron a la altura de Plateros, hoy Francisco y Madero, pero cuando se dirigían hacia el Zócalo fueron repelidos por las fuerzas del orden. En su número 275, uno de los columnistas de Alarma, Antonio Elizondo, se pregunta: ¿qué quieren los estudiantes? Pues le es imposible encontrar un argumento, uno solo, que sirviera de explicación a los disturbios. Y por último, exhorta a los estudiantes a darse cuenta de que deben abandonar las broncas estudiantiles, como él las llamó, para afanarse en las luchas nacionales. Las autoridades 1 o 2 días después salen a dar la información y a decir que lo que ha pasado es que hay una conjura del comunismo internacional, que ya tienen ellos a los culpables y los muestran en su conferencia de prensa, ¿no? Entonces señalan a 3 o 4 jóvenes extranjeros, ¿no? Y además esta idea de que, bueno, de que un complot, ¿no?, del comunismo solo podía venir del extranjero. Entonces vemos ahí como la nota roja se vale de argumentos incluso xenofóbicos, ¿no? Y
y acusa, ¿no?, en sus primeras planas a estos jóvenes que en realidad habían venido de vacaciones a México, y que si bien algunos de ellos aceptan que tienen simpatías con las ideas de izquierda, ¿no?, comentan que ellos no son responsables de todos los delitos que se les achacan, ¿no?, como sedición y, bueno, unas cosas terribles. El 27 de julio, los alumnos de las preparatorias 1, 2, 3, 4 y 7 toman los planteles en señal de protesta contra la represión policíaca. 3 días después, el 30 de julio, militares del campo militar número 1 destrozan la puerta de la preparatoria 2 con el disparo de una bazuca, causando daños al patrimonio cultural, pues habían echado abajo la puerta del colegio de San Ildefonso. Al respecto, Alarma reconoce que empezaron a eslabonarse los errores de la policía y errores de los maestros, errores de los muchachos y errores de las autoridades escolares. El jueves 1 de agosto, el entonces rector de la UNAM, Javier Barrosierra, encabezó una marcha desde Ciudad Universitaria hasta el cruce de Insurgentes y Félix Cuevas, protestando por el bazucazo de hace 2 noches y por los estudiantes injustamente detenidos. Respecto de la marcha encabezada por el rector, Alarma le dio el visto bueno a esta, argumentando que la manifestación fue la única ordenada, la única que tuvo matiz universitario. Este aspecto, sin embargo, fue reproducido de igual manera por los otros periódicos de la época, es decir, fue una característica del discurso oficialista. No obstante, Alarma también puso énfasis en la brutalidad policíaca, un aspecto que contrasta con el discurso oficialista, el cual pasó por alto los excesos de las autoridades. Así, Alarma expresa su opinión con respecto a las acciones policíacas, diciendo que ésta naturalmente se excedió en la represión, es decir, estimuló la irritación estudiantil. Entonces, ahí hay matices, en ese sentido hay matices, digamos que Excelsior, ya con Julio Scherer al frente en agosto del 68, va siguiendo una línea, ¿no? El Universal, por ejemplo, sigue otra. La Prensa es el caso emblemático de cómo un diario calla, ¿no? Y se dedica a escribir lo que le es ordenado desde las altas esferas del poder. Lo mismo pasa, por ejemplo, con El Heraldo, que su dueño, Gabriel Alarcón, tiene una relación muy cercana porque viene del Grupo Puebla, junto con otros empresarios, y tienen una excelente relación política y económica con el régimen de Díaz Ordaz, por ejemplo. El 1 de septiembre de 1968, el presidente Díaz Ordaz pronunció su cuarto informe de gobierno. Después del informe de gobierno, los estudiantes sabían que sus acciones no serían toleradas. Entonces, la figura del presidente cayó en picada para el sector estudiantil. Muchos historiadores coinciden que en 1968 fue la crisis del autoritarismo, representado no solo por el Estado, sino también por la figura del padre de familia, aquel miembro de la familia cuyas afirmaciones eran indiscutibles, aunque todos tuvieran la íntima convicción de que no eran asistidas por la razón. Este esquema paternalista se refleja en la figura del presidente de la República, cuyas decisiones eran inapelables, aunque contravinieran todos los principios de justicia. En este caso, Alarma cuestiona la vigencia de esta autoridad ante lo que está sucediendo en la capital mexicana. Esta realidad que se tenía en ese momento, ¿no?, en la que hay una sociedad profundamente conservadora que no está dispuesta a que un sector importante, como son los jóvenes, ¿no?, empiece a plantear cambios, empiece a rebelarse contra una estructura muy vertical y muy autoritaria, ¿no?, que se les había vendido como una promesa, ¿no? Este régimen emanado de la revolución va a traer bienestar para todos los mexicanos, por eso todos somos un solo ente, ¿no? El presidente, la sociedad y sus símbolos patrios constituyen una unidad, ¿no? Y quien se salga de esos parámetros, de esas líneas, pues es enemigo de la patria, ¿no? El miércoles 2 de octubre de 1968, los líderes del movimiento estudiantil organizaron un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Fue entonces cuando comenzó el tiroteo. Los contingentes militares apostados alrededor de la explanada abrieron fuego.
El resultado, muchos heridos y muertos, no solo estudiantes, sino también otros sectores de la sociedad mexicana que habían ido ese día a la plaza a expresar su simpatía para con el movimiento. Después de la trágica matanza del 2 de octubre, Alarma hizo eco del discurso oficialista, el cual siguieron muchos otros periódicos, argumentando que el ejército se vio obligado a actuar, ante todo por los extremos a los que llegó la violencia oculta entre las masas estudiantiles de la capital, que se salió de sus órbitas para herir a México con sus disturbios. Actualmente yo creo que nos ha dejado una experiencia de revolución en México, ¿no? Pero pues ya ha pasado, ¿no? La gente lo ha olvidado, no sé, actualmente siento que ya la marcha de cada año pues ya se ha vuelto, no sé, algo cómico, ¿no? Ya no se siente la lucha que sentían ellos. Se ha degenerado un poco, pero pues no sé, sí queda como la historia, ¿no? El vestigio de que pasó eso. No sé, así lo veo.